Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar con el tema del dominio máximo, ahora con radicales que contienen fracciones algebraicas dentro del subradical. En este tema vamos a comprender que todo lo que está dentro del subradical no puede ser menor que cero. Esto debido a que el radical es un radical que tiene índice par. En este caso es un 2 imaginario. Entonces vamos a tomar todo el subradical y lo vamos a escribir mayor e igual que 0. De esta forma, ahora debemos tomar el numerador e igualarlo a 0. Resolviendo esta ecuación, nos damos cuenta que si 5x está restando, entonces lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad a sumar. Luego vemos que el 5 está multiplicando con la de x, entonces lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir. Recuerden, el 5 está multiplicando, entonces pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Simplificando esta fracción, el resultado sería 10 es igual a x. Esto quiere decir que el numerador se vuelve 0 cuando x es igual a 10. Ahora vamos a trabajar con el denominador. Escribimos x menos 6 es igual a 0. Y entonces podemos afirmar que x es igual a 6. Recordemos que si el 6 está restando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a crear una tabla en donde vamos a tener dos reglones. Uno de los reglones es el numerador y el otro reglón es el denominador. En esta tabla, en esta primera línea vertical vamos a escribir menos infinito y en la última vamos a escribir más infinito. Recordemos que vamos a escribir sobre la primera línea y la segunda los números que me convierten en 0, tanto el numerador como el denominador. Solo que en este caso el menor de los dos sería el número 6. Por lo tanto vamos a escribir por aquí el número 6 y por aquí el número 10. Siempre de menor a mayor. Luego escribimos el primer reglón, el numerador, y en el segundo reglón vamos a escribir el denominador. Debemos de recordar que el primer reglón se vuelve 0 cuando x es igual a 10. Entonces vamos a escribir un 0 debajo del 10 en el primer reglón. Pero en el segundo reglón se vuelve 0 cuando x es igual a 6. Entonces escribimos un 0 debajo del 6 en el segundo reglón. Pero recordemos, x menos 6 estaba en el denominador. Y es por esto que decimos que en el 6 hay una restricción. Recuerden que esto se marca cuando hacemos una doble barra debajo del número que me genera una restricción. Si la pregunta a esta altura es ¿por qué el 6 es una restricción? Debemos de recordar que la respuesta se basa en que en el denominador no me puede dar 0 porque si no la expresión se indefine. Entonces por eso vamos a decir que hay una restricción en el número 6. Y esto quiere decir que yo puedo utilizar en la x todos los demás números excepto el número 6. Ahora vamos a recordar que si tenemos una x que tiene un número negativo al frente o la x es negativa, entonces el orden de los signos se invierte. Al lado izquierdo del 0 van positivos y al lado derecho del 0 van negativos. Luego en el siguiente reglón vemos que la x es positiva. Por lo tanto, al lado izquierdo del 0 son negativos y al lado derecho son positivos. Es decir, en este reglón se guarda el orden normal. En este reglón el orden es al revés debido a que la x es negativa. Ahora observamos que en esta parte tenemos solamente un negativo, entonces el resultado es negativo. En esta parte ni siquiera hay negativos, entonces el resultado es positivo. En esta parte podemos observar que solo hay un negativo, así que por eso el resultado es negativo. Y en este punto debemos de recordarnos que nuestra desigualdad buscaba aquellos términos que son mayores o iguales que 0, porque son los únicos valores posibles que pueden existir dentro de un radical de índice par. Entonces, observando la tabla, nos damos cuenta que los resultados positivos solo se pueden obtener en medio del 6 y del 10. Entonces vamos a escribir por aquí 6,10. En el 10 no hay restricción, por eso el intervalo va cerrado. Pero en el 6 sí hay restricción, por eso el intervalo va abierto. Entonces podemos decir que el dominio máximo de la función g de x sería formado por todos los números que hay entre el 6 y el 10, sin tomar en cuenta el 6 y incluyendo el 10. Y bueno, para continuar
asegurándonos que vamos a entender esto, entonces vamos a realizar un ejemplo más. En este caso vamos a observar que existe un radical de índice par y también existe un denominador con variables en la expresión. Entonces aquí vamos a tener cuidado porque necesitamos hacer un trabajo doble. Primero vamos a trabajar con el subradical. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar el subradical y escribirlo mayor o igual que 0. Recuerden que, de acuerdo a esto, nosotros podemos decir que x es mayor que 9, teniendo en cuenta que si el 9 está restando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar. Y en esta sección estamos afirmando que para que lo que está dentro del subradical de positivo, todos los números que yo puedo utilizar tienen que ser mayores o iguales que el 9. Entonces, vamos a pensar que el intervalo sería de la siguiente forma. Colocamos el número 9, pero como todos los números tienen que ser mayores que el 9, entonces vamos a escribir más infinito. Siempre recuerden, más infinito va a la derecha de cualquier número. Como la desigualdad me indica que sí se puede utilizar el número 9, entonces vamos a cerrar el intervalo en el 9, pero debemos de recordar que en el infinito siempre va abierto. Sin embargo, debemos de tener cuidado porque en este intervalo podrían existir algunas restricciones. Pero ¿de dónde salen estas restricciones? Nos podríamos preguntar, desde luego, de este denominador que ni siquiera tiene radicales. Este denominador lo que tiene es una expresión algebraica de un polinomio cuadrático. Entonces, lo que vamos a hacer con esa expresión es que la vamos a igualar a 0. Y de aquí podemos generalizar algo. Podemos decir que si es un radical de índice par, escribimos mayor o igual que 0. Y si no es un radical de índice par, entonces vamos a escribir simplemente igual a 0. Es decir, radical de índice par, desigualdad. Expresión sin radical de índice par, igualdad. Para poder resolver esto, vamos a tomar esta parte y le vamos a sacar factor común, lo cual nos generaría esta expresión. De aquí debemos de recordar que siempre se va a concluir que si tenemos una x multiplicando un paréntesis que además está dentro de una ecuación que es igual a 0, nosotros podemos asegurar que esta x es igual a 0. Luego tomamos este paréntesis de aquí y lo igualamos a 0. Es decir, que x es igual a 10 positivo. Recordemos, si el 10 está restando, pasa al otro lado del igual a sumar. Entonces, aquí estamos afirmando que el denominador de esta fracción se vuelve 0 si la x es igual a 0. Pero esto realmente no me interesa tanto, porque el intervalo que se genera con el radical me dice que partimos del 9 hacia más infinito. Y ciertamente el 0 no se encuentra en este intervalo. Sin embargo, el número 10 sí se encuentra dentro de este intervalo. Es por esto que vamos a reestructurar este intervalo para decir que el dominio máximo de la función h de x sería igual al intervalo que va del 9 al 10 abierto en el 10, porque recordemos que cuando x es igual a 10, el denominador de la fracción me daba 0 y eso nunca debe pasar. Unido a el intervalo que va del 10 a más infinito. Noten que lo que estoy haciendo es separando el intervalo por el 10 que teníamos por aquí. Otra forma posible para escribir esto sería el intervalo que va del 9 a más infinito, excepto el número 10. Cualquiera de las dos formas es la correcta. Y bueno, así podemos decir que acabamos de obtener el dominio máximo de la función. Muchas gracias.